No se puede conocer la voluntad de Dios si no es a través del servicio. Pero ¿por qué, pastor? Yo no tengo tiempo. Eso es para los desocupados. Eso es para los que no tienen trabajo. Eso es para los que ya no tienen hijos. No. La Biblia está diciendo, si tú quieres conocer la voluntad de Dios, tienes que involucrarte dentro del servicio en la iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 1. Los que aman al Señor digan amén. Los que no aman digan amén. Eso, muy bien. Dice la palabra de Dios así, lea conmigo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformados mediante o por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Luego dice el versículo 3, que es donde hoy vamos a estar explicando. Dice: digo pues que la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el de enseñanza, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. Y termina lo que quiero explicar hoy diciendo: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal. Muy bien, está este pasaje y tenemos que conectar el resto de los capítulos que tiene el libro de Romanos con el versículo 2, que es como el centro de un nuevo tema, y nos dice que todo creyente debe saber y debe conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto? Todos nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios. Le hago yo la pregunta: ¿usted quisiera saber cuál es la voluntad de Dios? No, dígame amén, por favor. Los que no quieran saber la voluntad de Dios, digan amén. Bueno, ¿y los demás? ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Ahora, ¿por qué nosotros queremos conocer la voluntad de Dios? Porque el deseo de un hijo de Dios, cuando le entrega la vida y cuando recibe la salvación, ahora es satisfacer a su Señor. Ahora el deseo que hay en el corazón de aquel que ha creído en Jesús es agradar a aquel que le llamó. Es más, una de las señales externas de la salvación tiene que ver con ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Quien no tiene un deseo de hacer la voluntad de Dios, aún no ha obtenido su salvación, porque es algo que solo Dios puede colocar en la vida del nuevo nacimiento o de la persona que ha nacido de nuevo. Así que dentro de cada creyente, dentro de cada cristiano, hay un deseo natural de conocer y hacer la voluntad de Dios. Pero como la voluntad de Dios es tan grande,
como los pensamientos de Dios son tan grandes, el apóstol Pablo inicia a decir cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. No podemos basarnos en la voluntad de Dios sobre nuestras emociones o sobre lo que nosotros creemos que es la voluntad de Dios. Nosotros no podemos basar qué es lo que quiere Dios con nuestras vidas conforme a lo que otros piensen o digan de nosotros. Es más, ni siquiera yo como pastor me atrevería a decir es que la voluntad de Dios para tu vida es esta y esta. No, porque cada uno de nosotros debemos encontrar cuál es ese diseño, cuál es ese plan para poder conocer la voluntad de Dios. Y lo que me gusta, y en esto se materializa la idea central de este sermón, y es que la voluntad de Dios se hace cumpliendo sus mandamientos. No hay otra manera de saber cuál es la voluntad de Dios sino a través de los mandamientos. Por eso, a partir del capítulo 12 del libro de Romanos, usted solamente va a encontrar mandamientos. Usted solo va a encontrar un mapa de cómo vivir. Va a encontrar una manera de decidir día a día seguir a nuestro Señor. Y quiero iniciar diciendo que me encanta lo que dice el apóstol Pablo aquí, que la primera manera en la que tú conoces cuál es la voluntad de Dios es a través del servicio de la iglesia. Bueno, le repito, la primera manera en que tú conoces la voluntad de Dios es a través del servicio en la iglesia. Si usted mira más adelante, pudiéramos decir, bueno, es que el primer lugar donde se debe hacer la voluntad de Dios es en la casa. Y claro que sí, más adelante vamos a estudiar cómo Dios en el libro de Romanos le dice al esposo cómo debe comportarse, a la esposa, a los hijos. Claro que sí, en la casa nosotros mostramos cuál es la voluntad de Dios. Otros dirán, no, es que hay que mirar cuál es la voluntad y cumplir los mandamientos de Dios en la sociedad. Entonces, claro que sí, más adelante hay mandamientos acerca de cómo debemos comportarnos frente a las autoridades. Pero el apóstol Pablo dice, en el primer orden de prioridades para que tú cumplas el diseño y la voluntad de Dios es cuando tú decides vivir una vida de servicio. No se puede conocer la voluntad de Dios si no es a través del servicio. Por eso, una de las primeras aplicaciones que yo quiero darle a usted en esta noche es que si tú deseas en el fondo de tu corazón decirle, Señor, yo quiero agradarte y hacer tu voluntad, tú tienes que involucrarte en el servicio de la iglesia. Pero ¿por qué, pastor? Yo no tengo tiempo. Eso es para los desocupados. Eso es para los que no tienen trabajo. Eso es para los que ya no tienen hijos. No. La Biblia está diciendo, si tú quieres conocer la voluntad de Dios, tienes que involucrarte dentro del servicio en la iglesia. Yo inicié mi vida de servicio, por supuesto, desde que era un niño. Mi papá me traía a la iglesia y yo empezaba a servir. Pero hubo un momento en el cual cambió mi vida y fue el día en que yo decidí servirle a Dios de tiempo completo. Dios me hizo un llamado a mí como pastor y a los 14 años Dios me hizo ese llamado, pero por supuesto que yo le huí. Y yo quiero entender un poco, pero al final darle una salida a aquellos que llevan muchos años en la vida cristiana, pero no se han comprometido en ningún ministerio, que no se han comprometido en el servicio de la iglesia. Y yo los entiendo, porque Dios a los 14 años me dijo, Rubén, te llamé para que seas un pastor. Y yo a los 14 años iniciando la vida dije, no, eso es para los viejitos, eso es para mi papá, para los grandes. Yo con 14 años, entonces empecé como a negociar con Dios y a decirle, Dios,
en vez de servirte, déjame que yo me prepare, déjame que yo haga ciertas cosas en la vida y después puedes tener mi servicio. ¿Por qué? Pues porque yo tenía mis propios planes. Pero por encima de mis propios planes, Dios quería hacer sus planes conmigo. Y fue cuando yo tenía 15 años. Cuando yo tenía 15 años ya iba a cumplir los 16 años. A mitad de año, recuerdo que Dios utilizó algo muy fuerte en mi vida. Una juguetera que me iba a dar mi papá. Porque mis planes eran buenos. Mis planes eran muy buenos. Mis planes eran terminar mi bachillerato musical. Yo ya me había preparado durante 3 años. Me faltaban 2 años de preparación. Yo estudiaba 8 horas. Estudiaba 6 horas mi instrumento principal, que era el saxofón, 2 horas de piano complementario todos los días, porque yo quería graduarme, de ahí salir a la Nacional, iniciar la carrera de dirección de orquesta, solamente estudiar 2 años para prepararme y luego irme para Europa, para Alemania y ¿cómo se llama? Donde nació Chopin, al lado de Alemania, para Viena, a estudiar en el conservatorio dirección y composición. Entonces yo ya tenía un plan de mi vida. Yo ya sabía qué era lo que quería. A los 14 años yo ya sabía qué iba a hacer. Ya tenía un plan a 10 años de formación musical. Pero Dios tenía unos mejores planes conmigo. Por eso cuando yo decido entregar mis planes y decirle, Señor, ahora pongo mi vida y mi tiempo delante de ti, entonces Dios toma sus planes y al final terminan siendo mejores que los nuestros. Entonces yo durante 2 años le huí a Dios y le dije, no, Dios, conmigo no cuente. Y yo, junto con una compañera, hicimos ese proyecto de vida y lo empezamos a hacer. Es más, ella sí lo cumplió. Ella ahorita está en Viena. Estudió allá, es una excelente pianista, música y todo eso. Pero lo iniciamos. Pero a los 15 años me tiré como 2 o 3 materias y mi papá me iba a dar una juguetera. Y entonces teníamos que salir con la orquesta. Y nos fuimos hasta Cundinamarca, yo tocando mi instrumento. Pero yo empecé a tocar el instrumento allá y no me supo a bueno. No me dio alegría. Y toda la gente, ¡ay! Nosotros ya habíamos tocado para el presidente de la República, nosotros tocamos en muchos festivales porque éramos muy buenos músicos y eso a mí me daba alegría. Pero ese día, eso que para mí era la vida entera, ya no tenía sentido. Entonces yo dije, ¿qué será? ¿Será que porque mi papá me está esperando en la casa para pegarme, que no me siento bien? Era más o menos unas 6 horas de regreso otra vez hasta acá Ibagué. Y en ese bus yo empecé a orar y decirle, Señor, yo no quiero llegar a viejo. Y estando acá delante de los mejores escenarios musicales, yo ya componía para orquesta, ya había dirigido orquestas acá en el Teatro Tolima, en el Salón Alberto Castilla. Me habían llevado representando del conservatorio a Bogotá porque habían visto ese potencial. Pero yo en ese bus le dije una cosa al Señor. Yo le dije, Señor, yo no quisiera llegar a los 50, a los 60, a los 70 años y haber logrado todo lo que yo planeé y que tú me dijeras, Rubén, no hiciste mi voluntad. Y empecé yo a pensar y decirle, Señor, yo sería el hombre más desgraciado del mundo. Haber alcanzado todos mis sueños, pero no haber cumplido tu voluntad. Y ese día cuando venía en ese bus hice una oración y le dije, Señor, aunque yo tengo planes para mi vida, por encima está tu voluntad y yo renuncio a lo que yo quiero ser para darte los mejores años de mi vida en el servicio. Y yo estoy seguro que el Señor acá en esta noche también está llamando a algunos que han pospuesto servirle a Dios, que dicen es que servirle a Dios no es el momento ahora. Quizá otros dicen lo que pasa es que para servirle a Dios yo necesito estar muy preparado. Y no,
no, para servir a Dios no se necesita tener una preparación. Se necesita lo que dice el final del versículo 3. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Diga conmigo, a cada uno. Dios te dio a ti una medida de fe. Nadie puede entrar en el servicio, nadie puede decir: pastor, yo quiero ser un ujier, pastor, yo quiero estar en la alabanza, pastor, yo quiero predicarle, enseñarle a los niños o a los... Nadie puede hacer esto si no es por un paso y por un salto de ¿qué? De fe. Porque nosotros creemos que esto de servirle al Señor es para las personas que son muy seguras y que están muy preparadas. Y lo primero que está diciendo el apóstol Pablo es: si tú quieres conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, tú tienes que empezar a dar pequeños saltos de fe. Pastor, ¿cómo voy a servirle al Señor si es que yo vivo muy lejos? Bueno, se necesita un paso de ¿qué? De fe. Pero pastor, es que yo tengo que pasar toda la ciudad para venir a servir. No me alcanzan los buses para venir y pagar y llegar acá a servir, y ahorita recibir en un culto y luego servir en otro. Se necesita una medida de fe. Fue lo mismo que le dijo Moisés al Señor: Señor, manda otro. Bueno, Moisés no hablaba así. ¿Sabe cómo habla Moisés? Señor, y antes de que terminara, Jesús le dijo: ahí le mando a Aarón, hermano. ¿Por qué? Porque ¿qué creía Moisés? Que sus capacidades no eran. Pero mire lo que está diciendo Dios: más importante que tus capacidades, más importante que tus planes, más importante es tu medida de fe. Refiriéndose a la fe, Jesús le dijo a los discípulos: si ustedes tienen fe como la del tamaño de un grano de mostaza, entonces llegarán a ser como uno de los árboles más grandes que existen. Pero primero fue una semilla insignificante. Yo quiero decirte a ti: ¿qué te impide que tú apenas termines este culto digas: pastor, ¿en qué me necesitan? Pastor, ¿en qué ministerio necesita que yo ponga mi servicio? Yo quiero decirte que lo único que tú tienes que tener es una pequeña medida de fe. Pastor, yo no sé hacer nada. No se preocupe, con tal de que tenga un poco de fe, tú podrás hacer grandes obras y proezas para el Señor. Dígale al que tiene al lado, pregúntele: ¿tienes fe? Porque el no servir al Señor simplemente muestra que no hay fe en tu vida. Pastor, yo no tengo fe. No, Dios repartió ¿a quién? A todos, a cada uno una medida de fe. Entonces, ahora viene el versículo 5, y entonces empieza a decir: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y empieza la lista. Entonces, lo primero que tienes que hacer es dar un paso de ¿qué? De fe. Pastor, yo me voy a meter al servicio a lo que me pongan. Eso se llama un paso de ¿qué? De fe. Yo quería ser pastor. Entonces, cuando el Señor me hizo el llamado, yo dije: bueno, voy a empezar, pero pues no puedo decir: hey, es que yo vengo acá a ser pastor. No, me toca empezar. Entonces yo hablé con mis papás, y entonces mi papá dijo: póngase a disposición del pastor de jóvenes, del líder de jóvenes. Entonces yo le dije: listo. Y me fui y le dije: vea, lo que pasa es que yo quiero empezar a trabajar con jóvenes. Yo nunca había trabajado con jóvenes. Yo había sido el director de la alabanza, porque esa era mi área. Había sido el comandante mayor de los exploradores. Pero ahora Dios me estaba llevando a un campo en el que yo no era bueno. Empezando porque tenía 16 años, 15 años.
Y era muy pequeño. Y yo me acuerdo que el líder me dijo, claro que sí. Y recuerdo que en esta esquina se hacía un círculo donde se reunían todos los líderes juveniles. Y entonces, después de que orábamos, buscamos la palabra de Dios, planeábamos la reunión juvenil. Entonces el líder preguntaba, muy bien, para esta reunión, ¿quién se va a encargar de hacer el mientras llega, la dinámica? Entonces todo el mundo decía, yo. Entonces el líder decía, bueno, usted la hace. Listo, ¿quién se encarga para la reunión de jóvenes de recoger la ofrenda? Y todo el mundo levantaba la mano y yo empecé a levantar la mano, yo. Bueno, entonces tú, fulanita, tú recoges la ofrenda. Muy bien, ¿quién se va a encargar de la predicación? Entonces yo todo, y yo también, yo. Yo decía, porque a mí no me ponen a nada. Tú te vas a encargar, Juanito. Entonces decía, bueno, ¿quién se va a encargar de traer un recordatorio? Y yo. Y a todos le dieron una función y a mí nada. Y yo dije, ¿yo qué estoy haciendo acá? Entonces a lo último decía, ¿y quién se va a encargar de arreglar el salón de los jóvenes? Y ahí sí nadie levantó la mano. No era este hermoso auditorio que nosotros tenemos. El salón de jóvenes queda en el tercer piso. Y como estábamos en el proyecto de construcción, había que subir las sillas porque seguridad solamente había acá en el primer piso. Y se tenían que subir las sillas, se tenía que barrer una plancha de cemento, quitar el polvo, colocar las sillas, limpiar las sillas porque por supuesto se iban a llenar de polvo, acomodarlas, esperar a que terminara el culto, limpiarlas, bajarlas, encarrarlas y dejarlas ahí en el lugar. Entonces yo ahí entendí por qué nadie quería esa función. Y entonces cuando él preguntó, ¿quién se va a encargar de las sillas? Y nadie levantó la mano, adivine qué me dijo el líder de jóvenes. Rubén. Yo creo que por los otros decían, claro que dijo, que porque era el hijo del pastor iba a llegar a predicar o que chupar banca acá. Pero yo con alegría dije, le hago. Y empecé a la siguiente reunión. Vamos a ver, ¿quién se va a encargar? ¿Quién se va a encargar de las sillas? Rubén, tú te encargas de las sillas. Y así fue que empecé. Y por eso me encanta lo que dice el versículo que nosotros acabamos de leer, el versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Mire lo que está diciendo. Después de que tú das un paso de fe, después de que tú das un paso de fe y dices, Señor, yo me comprometo contigo, quiero servirte en el ministerio, quiero entrar, ahora quiero que tú me des mis dones espirituales y aparte de los dones espirituales, me des un don o una medida de gracia. ¿Qué significa eso? Que Dios nos llamó a cada uno para hacer algo en particular. Dios ya antes de que tú dieras el paso de fe, ya sabes en qué te vas a desempeñar bien en la iglesia. Una vez vino una hermana y me dijo, pastor, yo quiero pertenecer al equipo de alabanza porque yo sueño que cuando yo canto los ángeles se callan y me escuchan y dicen, wow, cuando estemos en el rapto ella va a dirigir la coral celestial. Entonces nosotros le dijimos, bueno, hermana, vamos a hacer una audición. ¡Claro que sí! Y ella preparó su canción y empezó, Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Uy, yo le dije, uy, hermana, los ángeles sí se están callando, pero como que fueron de acá. Porque cada uno tiene un don y tiene una ¿qué? Una gracia. No todos pueden ser pastores. No todos pueden ser maestros de camino de vida. No pueden, todos tienen que estar en el ministerio de jóvenes. No, Dios a ti te dio un don y te dio una gracia. Úsalo, por favor. Y la oración es, Señor,
¿Para qué soy bueno? Por eso el apóstol Pablo utiliza la comparación del cuerpo, porque todo el cuerpo o todos los miembros del cuerpo sirven para algo. Inclusive, yo acá tengo una pregunta que les iba a hacer. ¿Cuál es la parte del cuerpo que más le gusta a usted? De su cuerpo, a ver, dígame. Ay, qué gloria a Dios, que acá yo tengo a los hermanos glorificados. Ya no piensan en el cuerpo. ¿Qué es lo que más le gusta a usted del cuerpo, hermana Gladys? La cara, ¿cierto? Esa cara angelical. Carlos, ¿qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? La estatura, claro, imagínese muchacho así. Carol, los ojos, ¿cierto? Todos tenemos una parte. Ahora, ¿qué parte del cuerpo no le gusta a usted? Esa sí no la decimos, ¿cierto? Porque nos gusta mostrar nuestros atributos, pero no. Entonces, por ejemplo, hay algo que yo tengo bien feito, que es el dedito chiquito de mi pie. Yo hay veces veo unos dedos chiquitos así bien puestos, así bien, pero el mío parece que se hubiera dado la vuelta así. Y entonces, aunque ese dedito no me gusta a mí, ese es el que me da equilibrio, porque si yo no tuviera ese dedito, me voy para un lado y no pudiera estar acá predicando. Entonces, todos nosotros tenemos una función dentro del cuerpo. Todos nosotros tenemos una función del cuerpo. Hay algunos que son las manos, otros son los pies y otras son las posaderas, porque solamente vienen y se sientan en el culto. No importa, esa quizás sea su función, pero lo que el Señor le está diciendo es: todos tenemos una función, porque Dios a todos nos dio ¿un qué? Un don. Diga conmigo don, y diga conmigo una medida de gracia. Identifica cuál es. Pero vuelvo y te digo, todo esto tiene que ir después de dar ¿el qué? El paso de fe. Si en el principio en tu corazón no está el servirle al Señor, no vas a encontrar cuál es el don, no vas a encontrar cuál es la gracia. Pero si tú dices hoy: Señor, este año 2025 me comprometo y voy a servirte en el ministerio de la iglesia, entonces el Señor dice: este es el que me honra con fe y me agrada, entonces toma tu don. Y como dijo un hermano, yo no sé cuál es mi don, pero por lo menos a mí me dicen don Rubén. Todos nosotros tenemos un don después de dar el paso de fe. Y entonces empieza a dar diferentes dones, diferentes posiciones, diferentes responsabilidades que tienen los hermanos dentro de la iglesia. Y quiero que la lea conmigo, por favor, desde el versículo 6, pero quiero leerla en la Nueva Traducción Viviente, que me encanta la Nueva Traducción Viviente en estos diferentes dones que hay. ¿Está conmigo? Dice, versículo 6, la segunda parte, desde donde dice por lo tanto. ¿Listo? Desde acá, por tanto. Lea conmigo, haga la lectura. Dice, por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de ¿qué? Número 1, profetizar. ¿Cuántos de los que están acá tendrán el don de profetizar? No lo sabrás si primero no ¿qué? Eso no es que primero yo sé que profetizo y luego: pastor, cuente conmigo para profetizar. No. Por eso sigue diciendo: profetizar habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Entonces hay unos hermanos que tienen el don de profetizar. Versículo 7. Si tu don es el don de servir. ¿Dónde están? Levánteme la mano los que tienen el don de servir. Eso, por ejemplo, hermana Sara, usted tiene es un donzazo. La hermana Sara sirve con una calidad. Entonces mire lo que está diciendo: si tu don es don de servir, sirve a los otros ¿cómo? ¿Está conmigo ahí en la lectura? Versículo 7. Si tu don es de servir a otros, sírvelos ¿qué? Bien. No servirlos ahí de cualquier manera. A ver, hermano, ¿va a entrar al culto o empezamos a tener problemas? Así cualquiera entra, ¿cierto? No, dice sírvalos ¿qué? Bien, con excelencia.
Luego sigue, a ver, ¿cuál sigue? Versículo 8. Si tu don consiste en ¿qué? En animar, dice la otra versión, en exhortar, ¿cierto? ¿Cómo tengo que hacerlo? Anímalos. Mire, ese es un don muy especial que tienen las personas, pero no se han dado cuenta porque no han dado el paso de fe. Y ese es el ministerio de consolidar, de hacer crecer a otras personas, ¿cierto? De exhortar. Hay personas que lo regañan a uno y uno sale bravo, ¿cierto? Pero hay personas que lo regañan a uno y uno sale motivado. Uy, sí, voy a cambiar. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que hay personas que tienen el don de la exhortación. Entonces usted tiene que mirar. Había una hermana acá en la iglesia que creía que tenía ese don, pero a todos los hermanos que exhortaba terminaba peleando con ellos. Entonces me tocó decirle, hermana, ese no es su ¿qué? Su don. Porque es el don de animar a otro. Hermano, yo me he dado cuenta que no estás viniendo a la iglesia. ¿Qué sucede? Hermana, me doy cuenta que en el tiempo de la alabanza usted parece una piedra ahí, no se mueve, impávida. Hermano, ¿por qué no levantamos las manos a Dios para que usted venza? Y eso es animar a otros. Hermano, yo ya me doy cuenta que usted tiene 50 años en la iglesia y usted no sirve ni para nada. Hermano, por favor, vamos a dar un paso de fe. ¿Escuchó lo que está diciendo el pastor? Que ya 50 años y usted en las mismas, que si usted quiere conocer la voluntad de Dios, empiece a servir. Y esas personas, cuando escuchan al que tienen don de exhortación, dicen, oiga, sí, yo acá no sirvo, pero para nada. Pastor, dígame qué es lo que hay que hacer, póngame donde sea. Porque es el don de la exhortación o de animar a otros. ¿Qué don hay dentro de la iglesia? A ver, versículo 8 estamos leyendo, ¿cierto? Si tu don es el don de ¿qué? De dar, hazlo con generosidad. ¿Cuántos tienen ese don? A ver, tóquese acá el codito. No, mire, como pastores nosotros identificamos eso, porque siempre están mirando las necesidades de las personas. Nosotros tenemos acá una hermana que es muy generosa, pero ella me dice, vea pastor, donde usted me diga quién soy yo, no vuelvo a dar una ofrenda para alguien que necesita a alguien. Y nosotros decimos, mire, tenemos un pastor que está pasando por una necesidad, ¿será que usted puede darle una ofrenda? Y ella, claro que sí, pastor, ¿dónde mando? Y ni vaya a decir en el culto que fui yo. ¿Por qué? Porque es un don que tienen. Mientras que hay otros que todavía le están preguntando al Señor, Señor, ¿será que dar los diezmos? Sí, ¿es un don o no es un don? No, es un mandamiento. Pero acá la Biblia se está refiriendo a aquellos que tienen una capacidad extraordinaria o especial de dar un poco más de lo que ya nos es exigido, ¿cierto? Entonces dice, si usted tiene el don de dar, hágalo ¿con qué? Con generosidad. Luego dice, si Dios te ha dado la capacidad de liderar, o como dice la Reina Valera, de presidir, toma la responsabilidad en serio. Y aquí entonces yo quiero hacer un paréntesis. Yo quiero hacer un paréntesis. Porque esto de servirle al Señor es serio. Porque de esto depende tu crecimiento espiritual. Entonces hay muchas personas que inician, dan el primer paso de fe, Dios les da un don y pero empiezan a fallar. Entonces le empiezan a delegar responsabilidades. No, es que justo ese día no puedo. No, es que no cuente conmigo. No, vea líder, usted cuente conmigo para lo que sea, menos para ese día, por favor, ese día no me ponga. No, acá está diciendo, si tú vas a liderar, hazlo con responsabilidad y tómalo como ¿qué? Serio. Hoy yo no quería venir a predicar, se los confieso. Estuvimos en la finca y nos pegamos una solía. Un hermano me dijo, ¿era que es alergia, pastor? Nos pegamos una solía y fuera de eso tengo una trasnochada porque esa niña lloró anoche toda la noche. Y entonces yo venía pensando, y porque yo en mi especialización de laboral nos enseñaron ahí la licencia de paternidad, ¿cierto? Que son 15 días donde el patrón no le puede decir a uno que. Entonces yo venía pensando, voy a ponerle una tutela a los hermanos de la Catedral de Vida para que me den mi licencia. Porque si se la dan a todo el mundo, ¿cómo no les van al pastor? Entonces los van a tutelar y donde no cumplan, 3 días de arresto para cada uno. Pero cuando estaba preparando el mensaje,
El Señor me dijo, si tu don es el de liderar, toma la responsabilidad en serio. Porque es que hay personas que dicen, sí, pastor, cuente conmigo, menos con mi tiempo. No, hermano, en esto de servirle al Señor, en esto de hacer la voluntad de Dios, no hay días festivos, ni fines de semana, ni licencias, ni feriados. Yo le sirvo a Dios con toda mi vida y Él me va a revelar su voluntad. Así funciona esto. Por eso, el que quiere liderar, que tome la responsabilidad en serio. Y el último que da, y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo ¿con qué? Con gusto. Hay personas que tienen esa capacidad de darse a sí mismo. ¿Por qué le hice esto detenidamente? Porque para todo tipo de personas hay un don y una gracia para servirle al Señor. Tú no puedes decir, pero pastor, yo no tengo esta lista que usted acaba de leer. Pastor, yo la verdad, ni soy bueno dando, ni soy bueno animando, yo soy el papa agria. Pastor, yo no soy bueno profetizando. Primera de Corintios 12, otra lista. Primera de Pedro, capítulo 2, otra lista. Hay muchas listas en el Nuevo Testamento acerca de los dones que Dios te puede dar. Unos tienen el don de ser hospitalarios, de hospedar a personas en su casa. Otros tienen el don de la enseñanza. Otros tienen el don de administrar. A todos nosotros se nos fue dado un don. Pero si tú no lo pones al servicio del Señor, entonces nunca vas a conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Termino por donde empecé. Entonces, ¿se acuerda usted que yo preguntaba? ¿Y quién quiere tal cosa? Y nadie, pero cuando eran las sillas, Rubén. Entonces Dios me dijo, ahí te voy a formar. Y estuve un año ahí sirviendo. Me hacían bullying por ser el hijo del pastor. Todo lo pesado me ponían a mí. Todo. Pero ahí empecé a servirle al Señor. Y cuando subía a esas sillas pesadas le decía, Señor, esto lo estoy haciendo por ti, porque yo quiero servirte, quiero conocer cuál es tu voluntad. Y ahí el Señor me fue llevando. Este año ya voy a cumplir 1 año y medio donde Dios me dio el privilegio de ser el director nacional de los jóvenes de las asambleas de Dios de todo el país. Y entonces yo me pongo a pensar que eso no vino, esa voluntad de Dios para mi vida, no vino porque Dios movió los dados y dijo, ¿a quién le voy a dar un privilegio? No, porque el Señor vio que un día, cuando yo tenía 16 años, di un ¿qué? Un paso de fe. Y ya han pasado 20 años de servirle al Señor. Han pasado 20 años. Ahorita, en esta etapa de mi vida en la que me encuentro, yo le dije, Señor, yo te di los mejores años de mi vida. Porque hay gente que dice, no, cuando yo ya, al final, cuando ya tenga la pensión, cuando ya mis hijos se vayan. No, yo le dije, Señor, yo te voy a dar los mejores años de mi vida. Pero ¿quiere que le diga algo? El Señor me ha dado las mejores experiencias con Él. Porque yo, sin el servicio al Señor, nunca entendería cuál sería la voluntad de Dios para mi vida. Yo quiero crecimiento espiritual, por eso le digo, Señor, cuente con mi vida. Si hay que quemarnos en la finca, nos quemamos en la finca. Si hay que abrir una nueva iglesia, si hay que predicar el miércoles, si hay que enseñarle a los encuentristas. Ahorita tengo que ir a Medellín a predicar. Después el próximo mes me toca ir a Paraguay a predicar. Y estoy así. ¿Por qué? Porque yo no concibo mi vida sin hacer la voluntad de Dios. Pero para ello yo tengo que servirle al Señor. Yo quiero motivarte en esta noche. Tú, hermano, si esto es para ti, que llevas muchos años en esta iglesia, pero no tienes ninguna responsabilidad, el Señor te dice, quiero mostrarte cuál es mi voluntad para ti. Y mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Empieza a servirme.
Te di una medida de fe y quiero darte un don. ¿Qué le parece si usted se coloca sobre sus pies por un momento? Y si me colocan una música arriba en el piano, Jorge. Todos de pie, por favor. Y yo quiero que levante la mano derecha. Todos los que están en el liderazgo de la iglesia y tienen una responsabilidad, déjenla levantadita. Eso. Déjenla ahí levantadita con los ojos cerrados. Eso, muy bien. Toda la iglesia está con los ojos cerrados.